En la ceremonia de cambio de mando del Ejército realizada el pasado martes, se presentó un informe denominado Reporte de Responsabilidad Social del Ejército, en el que se indica que el narcotráfico y el crimen organizado pueden desbordarse a corto y mediano plazo si no se toman las correcciones adecuadas. Es nuestro invitado el doctor Ricardo Camacho, experto en seguridad. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor Alfredo. Muy buenos días y muy buenos días a los televidentes. Doctor Camacho, a corto y mediano plazo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias que tendrá la sociedad según determina este informe? Bueno, yo diría sorprendente e interesante que una institución tan respetable como el Ejército Nacional en su día clásico haya presentado un informe de responsabilidad social, que es un libro más o menos de 225 páginas, en donde que aborda varios temas, como se lo titula Responsabilidad Social, las acciones que hace en favor de la sociedad, un poco de transparencia en el tema de algunos soldados que se han portado mal y se han seguido los debidos procesos con aquellos soldados, pero el tema fundamental es el que usted ha topado, doctor, que el narcotráfico podría desbordarse a corto y mediano plazo si no se toman las medidas adecuadas. Este tema lo hemos venido conversando, lo hemos venido dialogando con usted y creo que varias personas en el país, inclusive el doctor Francisco Huerta hace algunos años ya lo informó. Como conocemos, el Ecuador es un punto ya de encuentro y de operaciones de 3 carteles de la droga que se encuentran ya acá en el Ecuador, no presentes con sus lugares tenientes ni sus máximos dirigentes o capos, que es el cartel de Sinaloa, del Golfo y los Zetas, sino que ahora tienen una especie de franquicia nacional, en donde son los nacionales o los colombianos, como el famoso Beto, que fue capturado por la policía ecuatoriana con ayuda internacional, que él manejaba los nexos entre los carteles de México, Colombia con Ecuador, o el famoso John Jairo, que fue capturado hace un año en Cuenca, que vivió casi 2 años en el Ecuador, que manejaba el 90% del microtráfico en Colombia. Ahora, para tener una idea más completa de lo que significa este problema, este peligro para la sociedad ecuatoriana, sería interesante tal vez que nos diga usted qué ha ocurrido, por ejemplo, en casos específicos con las autoridades de Esmeralda. ¿De qué magnitud ha sido la penetración del cartel de Sinaloa en Esmeralda? Solo para tomar un muestrario, porque hay tantos casos. Bueno, si usted, Esmeraldas es un punto fundamental porque usted tiene una frontera colindante con Colombia, en donde realmente no colinda con el Estado colombiano en sí, sino con las Águilas Negras, en donde los Águilas Negras son un grupo delincuencial altamente peligroso. Estas Águilas Negras han ganado aproximadamente, hubo elecciones en Colombia hace poco tiempo, las alcaldías han ganado democráticamente a través del voto popular, 28 alcaldías, esas alcaldías son las colindantes con Ecuador. Hay un tráfico ilegal de drogas muy alto, pese a los esfuerzos que hace la Marina Nacional, la Policía Nacional. Pero imagínense, salió implicado en la provincia de Esmeraldas un comandante provincial de la Policía Nacional, que está implicado y ha sido llamado ya a juicio plenario por parte de la justicia. Y entonces uno se pregunta, el señor coronel siempre, bueno, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero el señor coronel que está posiblemente acusado de narcotráfico, ¿estaba solo? Es raro que el resto de compañeros, sus capitanes, sus tenientes, su chofer, el señor mayordomo no haya sabido. Entonces usted ve que el fiscal, por ejemplo, que seguía uno de los casos de narcotráfico, es chocado por un vehículo y volcado su vehículo cuando iba a la audiencia para acusar a una de las personas involucradas en un tema de narcotráfico. El testigo protegido recibe 2 balazos. Entonces la situación se vuelve grave porque los ecuatorianos debemos comprender que el crimen organizado lo que busca es socavar los cimientos del Estado. Al señalar esto significa que el crimen organizado quiere corromper las instituciones democráticas a todo costo. Como le sobra dinero al crimen organizado, entonces cualquier cantidad de dinero es posible para dañar a las personas. Los Zetas, si usted me permite, doctor, y con esto termino, los Zetas tienen su origen en México porque ellos pertenecían al grupo aeromóvil de Fuerzas Especiales GAFE. Ellos estudiaron en Estados Unidos, es el mejor curso que tiene Estados Unidos que hicieron los GAFES mexicanos. Obviamente mis respetos para el ejército mexicano, yo tuve el gusto de trabajar 7 años con ellos con la Secretaría de Defensa Nacional, pero como toda institución siempre hay personas buenas y malas. Entonces los Zetas nacen del GAFE, o sea, son 25, 30 ex GAFES que se salieron de este grupo especial y se convirtieron en los guardianes de los carteles
carteles de la droga. Después ellos procedieron a independizarse porque vieron que el negocio era muy grande. El vicealmirante Homero Arellano, ministro coordinador de seguridad que representó al presidente de la República en esta ceremonia, hizo un llamado al ejército a colaborar en la lucha antinarcóticos, pero sin embargo hizo declaraciones señalando que no sabía del informe. Veamos. No conozco específicamente de este informe, sin embargo, pues de haberlo, entiendo que será consensuado por el alto mando, por el ministro de Defensa, y en nuestro Ministerio de Coordinación lo recibiremos con mucha atención. Pero más allá del informe, el narcotráfico es una amenaza y esto está enfocado a un esfuerzo de la policía, de Fuerzas Armadas, de todos los órganos de seguridad del Estado. Aquí hay algo interesante. El reporte del ejército también dice que no hay conciencia en las autoridades de este peligro, pero el ministro evidentemente sí tiene la conciencia porque formuló un llamado al respecto. ¿Cómo se puede explicar esta falta de coincidencia, descoordinación, desacuerdos? O sea, ¿qué está pasando? Porque si dentro de todas las estructuras de los organismos de seguridad se sabe lo que está pasando, incluso con el aumento del sicariato, que es un crimen que ha estado en todos los países vinculados al crimen organizado y al narcotráfico, ¿qué está pasando dentro de la organización de la seguridad nacional? Bueno, es bastante raro, doctor Pinargote, que un informe que es preparado, un libro, digamos, casi 225 páginas que iba a ser entregado el 27 de febrero en la ceremonia de cambio de mando, no lo conozca el señor almirante Arellano. No sé, tal vez una descoordinación interna, pero este es un libro de responsabilidad social, como se lo llama, que iba a ser público para que la ciudadanía, los 14 millones de ecuatorianos, conozcamos de manera transparente lo que ocurre en el ejército. Eso me parece que es un acto muy claro, muy transparente del ejército y que debe ser apoyado por todos los ecuatorianos. Yo me permitiría decir entre comillas lo que dijo el almirante Arellano en esa ceremonia: necesitamos vuestra patriótica complementación con la policía, basta de pensar que el militar está solo para acciones de seguridad. Esto debe cambiar rápido. Entonces el almirante Arellano, como ministro coordinador y ex vicealmirante, convoca a las Fuerzas Armadas a que tengan una visión o un trabajo más prominente en el tema de delincuencia común y crimen organizado. Pero sobre eso, doctor Camacho, habría un problema. ¿Qué problemas de tipo legal, constitucional y profesional hay en esta cooperación del ejército en la lucha contra el narcotráfico? Bueno, aquí hay dos temas de fondo, un tema legal y un tema doctrinal. El tema legal es que la Constitución, en el artículo 158, deja claro que las Fuerzas Armadas en principio no podrían participar en temas de seguridad interna, que es una labor exclusiva de la Policía Nacional. Así lo elaboraron, o así fue el espíritu de la ley cuando elaboraron los señores asambleístas de Montecristi. Yo creo que fue un pequeño error, un pequeño desliz, pero está en la Constitución y hay que respetarlo. Sé que el gobierno nacional desea hacer unos cambios, no sé si en la Constitución o en la ley, para que las Fuerzas Armadas puedan salir. Actualmente las Fuerzas Armadas han salido, en este gobierno salieron últimamente hace 3 meses para apoyar a la policía en tema de delincuencia común. Han salido 28 veces las Fuerzas Armadas en este país para enfrentar a la delincuencia común y no los ha ido bien. ¿Por qué? Porque nuestras Fuerzas Armadas, que nos dieron orgullo, nos llenaron de orgullo a nosotros, a los ecuatorianos en el 95, en la guerra del Cenepa, tienen una doctrina militar, o sea, capacitados para combatir en un conflicto armado internacional o interno. Ellos tienen enemigos y un derecho a matar, por eso se aplica el derecho internacional humanitario o el derecho a la guerra. Ellos no están preparados para el uso progresivo de la fuerza ni armas de fuego. Por eso es que reitero yo, y conversaba con usted, doctor, y le decía, sí es que el ejército, la marina, especialmente la marina, porque la droga sale por las costas, va a tomar un papel protagónico en el tema del narcotráfico. Tendrán que las Fuerzas Armadas que cambiar un poquito el chip personal de los oficiales y del personal de voluntarios, o sea, de los señores soldados y sargentos, porque aquí se aplica ya no el derecho de la guerra, sino los derechos humanos aplicados a la función policial, el uso progresivo de la fuerza y todo otro concepto. Ya no hay el tema de enemigos, sino un ciudadano que se salió del marco de la ley y que lo que se busca es cesar la infracción. O sea, habría que hacerles de estudiar a los nuevos, no sé, se conformará. Ahora, pero ¿cuál es la experiencia en otros países de la región donde las Fuerzas Armadas se han incorporado a la lucha antinarcóticos? Eso ya ha ocurrido en algunos países y hay alguna experiencia sobre eso. ¿Qué nos indica esa experiencia?
Bueno, personalmente los 7 años que viví en México estuve muy cerca de la Secretaría de Defensa Nacional de México. México tiene un ejército de 200,000 soldados, 50,000 en la Marina. La Marina se encarga de combatir o enfrentar a los Zetas, que son exmilitares en principio, gente del ejército. Y mire, lo que podemos decir que el saldo final entre el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, que obviamente en México ha llegado a su máximo esplendor, inclusive hay zonas en la parte norte de México, con frontera con Estados Unidos, en donde el narcotráfico tiene un poder casi total. Entonces hay casi un control territorial, digamos, de los grupos de estos delincuenciales. Esto no está ocurriendo en el Ecuador. En el Ecuador decimos que se ha convertido en un centro de operaciones, que tiene una franquicia y que vamos en camino hacia un crimen organizado, en donde se podría establecer en el Ecuador. Por eso el ejército advierte de una manera inteligente, respetuosa, en un informe de responsabilidad social a los ecuatorianos y al gobierno de las medidas que hay que tomar. Pero ojo, el ejército no es la panacea, porque el ejército también puede verse sucumbido a los tentáculos del crimen organizado. Ejemplos, ya le comento el tema de los Zetas. Fueron soldados de élite del ejército mexicano, 45 o 50 soldados que sucumbieron al crimen organizado y formaron los Zetas. Lastimosamente en México, algunos señores generales de 1 o 2 estrellas pasaron a las cárceles militares por hacerse o haber ayudado al crimen organizado. Tenemos temas en Guatemala, Salvador, Honduras, donde ahí se combate crimen organizado y maras. También algunas... Pero incluso en Colombia, donde se llegó a penetrar en las más altas esferas del gobierno. En Colombia una patrulla, doctor Alfredo, si me permite, sí. En Colombia una patrulla del ejército colombiano encontró decenas de millones de dólares. Existe hasta una película, que no es mentira, en donde la patrulla dijo, bueno, con el teniente al mando, o nos quedamos con el dinero o devolvemos al Estado, y se quedaron con el dinero. Por eso es tan importante que si el ejército ecuatoriano, o hablemos de las Fuerzas Armadas en general, entran a combatir el crimen organizado, 2 consejos de un ciudadano que quiere este país. Primero, tendría que haber una capacitación fundamental y una ética, o sea, no convocar a todos los soldados que tienen que ir al batallón aerotransportado, sino hacer un proceso de seleccionamiento y un proceso ético con pruebas de confianza, polígrafos de HP, y constantemente cada 6 meses rotar a ese personal y pasar a pruebas de polígrafo para que no exista esa contaminación. Dentro de este entorno, el episodio de la narcovalija diplomática, ¿qué trascendencia tiene? Yo creo que es un acto vergonzoso para el país, doctor Alfredo, porque yo he buscado en el internet cuáles son los últimos casos. En 50 años he encontrado solo 2 casos de valija diplomática con droga. Una de un país africano, en Nueva Guinea, en donde la esposa del embajador llevaba una maletita de marihuana que le habían encargado, que ya no sabía, y la de otra de un agregado militar que ocasionó una disputa entre 2 países, entre España y Colombia, que inclusive ocasionó la renuncia del señor canciller. Eso es lo que yo he encontrado. Por eso digo que es bastante grave la situación, y yo creo que el gobierno nacional, con la transparencia que le caracteriza, seguramente hará todas las investigaciones para sancionar a los responsables, porque no se puede permitir que nuestra diplomacia ecuatoriana, por la mala fe de un señor que quería montar, no sé, un acto circense en Italia, venga a dañar la imagen del Ecuador. Eso no es posible. Doctor Camacho, gracias por su participación en Contacto Directo. Le agradezco a usted, doctor. Estefi. Más adelante, Ricardo Patiño, canciller de la República, estará con nosotros y hablaremos de la vigencia e importancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, la indagación sobre la narcovalija. Ya regresamos, quédese con nosotros. El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, sintetizó certeramente el enérgico repudio de la comunidad internacional al abuso de poder del presidente Rafael Correa contra la libertad de expresión. Lo escribe Alfredo Pino Argote en Revista Vistazo, que circula desde hoy.